En el libro de Isaías, capítulo 45, verso 18. Quiere decir que ya cuando la tierra fue creada, cuando en el principio ya había en esa tierra, había un propósito de ser usada, de ser habitada por seres humanos. Había un plan, había un propósito divino de Dios. Algo ocurre en el camino, en la trayectoria de la tierra. No sé qué pasa entre el versículo 1 y el versículo 2 de Génesis, que cuando usted ve una de las cosas que habla la Biblia, que cuando Dios creó todas las cosas eran perfectas. Y no solo eso, sino que Dios habla acerca de la tierra y dice que era buena en gran manera. Vea los términos que está usando Dios. Está usando términos que usted tiene que tenerlo en su mente fresca, porque usted fue tomada del polvo de la tierra. Usted también fue levantado de allí. Ahí comienza la historia de la humanidad. Y dice la palabra de Dios que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Quiere decir que el Espíritu de Dios estaba allí anhelando hacer algo. Venía algo, venía un mover sobre la tierra, venía un mover de ordenamiento en el mundo terrenal. Escucha bien, pero el Espíritu estaba aguardando. Y aquí me está dando una revelación el Espíritu, que el Espíritu de Dios estaba encima, pero no había intervenido. Es cuando yo he hablado y he titulado esta palabra un rompimiento del Espíritu Santo. Escucha bien, hombre y mujer de Dios, porque fuiste tomado de la tierra. Y hoy puedo decir que una tierra que está desordenada, una tierra que estaba vacía, una tierra que no parecía que tenía futuro, una tierra que parecía que no podía habitar nadie allí, es el escenario perfecto para que el Espíritu de Dios se manifieste en él. Yo vengo a hablarle a alguien que por alguna circunstancia de la vida quedaron como estaba la tierra, quizá desordenado, quizá vacío, quizá sin esperanza, pero el Espíritu de Dios estaba allí como está en esta hora para comenzar un rompimiento con alguien y comenzar una nueva creación de avivamiento en la vida de alguien. Cuando el Espíritu de Dios llega para hacer algo poderoso. Vea cómo estaba la tierra. Si usted observa la tierra como está ahorita, la tierra estaba como uno ve los demás planetas, desordenado, vacío, sin atmósfera, no hay vida, no hay tantas cosas. Pero cuando el Espíritu de Dios llegó allí, llegó para establecer un rompimiento en el Espíritu. Porque cuando empezó a ordenar las cosas y empezó a declarar vida, empezó a haber palabras que salían de la boca de Dios. El Espíritu de Dios estaba listo para ejecutar la voz del poderoso Padre que estaba sentado en el trono. Y desde ese momento que el Espíritu de Dios empieza a ordenar la tierra, desde que el Espíritu de Dios empieza a ordenar y a crear todo lo que tenía que ser hecho para que se diera el propósito de lo que estaba en la mente de Dios, yo empiezo a ver que todo comienza allí con un rompimiento. Está desordenado, está vacío, no hay nada, hay algo roto, hay algo que se quebró. Yo puedo ver una porción del planeta Tierra, Venezuela, desordenada, quizá vacía, quizá sin esperanza, quizá mucha gente se ha ido, pero el Espíritu de Dios no se ha ido. El Espíritu de Dios está sobre la faz del abismo, sobre la faz de Venezuela, sobre la atmósfera de Venezuela, listo para hacer algo grande en esta nación, en los próximos días, en los próximos meses y en los próximos años. Hay un misterio en la creación de Adán. Hay un misterio porque Dios agarra precisamente de esa tierra, y una porción de tierra que no tenía vida, inerte, empieza a recibir vida y se convierte en algo poderoso. ¿Sabe por qué? Por el Espíritu Santo. Dese cuenta esto, una masa de tierra que la amasaron, quizá Dios le dio una forma, pero estaba allí sin forma alguna. Si usted hace lo mismo aquí, quizás lo puede recrear de alguna manera o hacer una réplica de un ser humano de barro con agua. Pero vea que ese ser humano que estaba allí no podía hacer absolutamente nada. Cuando se convierte poderoso esa masa de barro con forma humana,
cuando Dios sopla aliento de vida. Y entonces se levanta y dice la Biblia que Adán fue convertido en un ser viviente, en lo que yo he denominado un rompimiento del espíritu, para llevar una masa de tierra a convertirse en el ser creado más poderoso que había en aquel tiempo en el huerto del Edén. Adán caminaba en una dimensión sobrenatural. Adán recibió vida, recibió sabiduría, recibió inteligencia, recibió poder, recibió revelación, hablaba con Dios. Pero todo vino en un origen. ¿Cuál fue? El Espíritu Santo de Dios, que le dio vida para llevarlo al nivel donde él estaba. Alguien que pueda darle un aplauso al Espíritu Santo de Dios por eso. Eso no queda allí, porque empieza a haber un rompimiento del espíritu, una intervención del espíritu en varias etapas de la historia de la humanidad. Ve a dónde viene el comienzo. La primera intervención del Espíritu de Dios viene sobre la tierra para ordenarla, para crear las aves, crear la hierba, salga lo seco, todo lo que ya sabemos de la creación. Pero no se quedó allí. Después que está todo preparado, agarra un poco de tierra, como ya le dije, y le da forma a aquel ser y sopla su espíritu. Y vea que lo mismo que pasa con la tierra, lo mismo pasa con Adán cuando es creado por Dios y recibe vida. Pero cuando yo empiezo a mirar la Biblia, hay una revelación que Dios va dando a lo largo de la palabra de Dios, de hombres de Dios, que cuando el Espíritu de Dios vino sobre ellos nunca quedaron igual, porque la tierra nunca quedó igual cuando el Espíritu de Dios intervino. Adán no se quedó en una masa de barro cuando el Espíritu de Dios intervino. Y lo que yo sigo viendo a lo largo de la Escritura es que hombres y mujeres de Dios fueron transformados, fueron cambiados, fueron elevados a un nivel superior, porque tenían al Espíritu Santo de Dios en ellos. Hicieron proezas, hicieron cosas poderosas, hicieron cosas grandes que otro no podía hacer. Y eso tú también lo puedes lograr. Si tienes el Espíritu de Dios, puedes hacer cosas que otros no pueden hacer. Le voy a hablar de ejemplos. Moisés era un viejito de 80 años cuidando unas cabras, unas ovejas en una montaña desierta. Y ahí estaba esperando la pensión de la vejez. Estaba esperando que su tiempo ya se le había terminado. 80 años sin propósito. Había perdido el destino de su vida. Había perdido la brújula. Todo había quedado en un sueño allá en Egipto. Pero resulta que de pronto viene algo. ¿Qué es lo que viene por allí fluyendo? ¿Qué es lo que venía descendiendo? ¿Qué es lo que venía bajando? Venía el Espíritu Santo de Dios. Dice que escuchó una voz que le habló, una zarza ardiendo, y venía la unción del Espíritu sobre él para darle poder, para darle autoridad, para llenarlo de su presencia, para que se cumpliera el propósito de Dios en su vida. Es lo que hace Dios. Un anciano sin esperanza se convierte de la noche a la mañana por obra del Espíritu de Dios en el ministerio más poderoso que se ha levantado en el Antiguo Testamento. Y eso es lo que está buscando Dios. Dios está buscando gente sencilla. Dios está buscando gente normal. Dios no está buscando superdotado, ni super sabio, ni super teólogo, ni super gente que se la crea más que los demás. Dios quiere gente sencilla para derramarle su poder y que de la nada, del caos, de donde no hay nada, salga algo poderoso. Tu ministerio, tu vida, cómo Dios te va a usar, en la manera que Dios quiere que tú veas al Espíritu de Dios. Que cuando Él llega todo cambia, que cuando Él llega todo se transforma, que cuando Él llega Él viene a capacitar al hombre y a la mujer de Dios para cosas grandes que ni siquiera en su mente ha imaginado. Y si usted se pone a ver la Biblia, le estoy haciendo un panorama global del Espíritu donde comienza. Lo mismo pasa en Elías. Elías era un hombre normal como tú y yo, pero cuando el Espíritu de Dios venía sobre él, oraba y caía fuego del cielo y mataba a 50 hombres, 100 hombres de un solo golpe. Eliseo, cuando la unción del Espíritu vino sobre él, fue un hombre que golpeó con un manto un río y se abrieron en dos partes.
Imagínese la dimensión en la que el Espíritu de Dios es capaz de transformar a un ser humano. Por eso le hablaba de un humano fuera del humano, porque un humano tiene una dimensión donde opera. Un humano tiene límites. Un humano tiene que montarse en un carro para trasladarse a un lugar normal. Estoy hablando de un humano normal. Pero cuando alguien está fuera del humano, cuando alguien camina en la dimensión de Dios, usted le ora aquí y Dios lo desaparece aquí y hace que aparezca en otra parte. ¿Cómo se llama eso? Eso es una dimensión en la que el Espíritu de Dios quiere llevar a esta iglesia, quiere llevar los ministerios, quiere llevar los profetas, quiere llevar a aquel que anhela su presencia. Eliseo podía golpear las aguas del río Jordán 1000 veces sin el Espíritu y no iba a ocurrir nada. Pero una vez, con la unción del Espíritu, las aguas se abrieron. Moisés podía tener un palo en la mano. Lo más que podía llegar Moisés con esa vara era rescatar alguna oveja de un despeñadero. Pero esa vara, cuando él tenía el Espíritu de Dios, era una dimensión de gloria que abría los cielos, los cerraba, convirtió el río Nilo en sangre, hizo plagas, señales y maravillas. Y no fue por la vara, fue por el Espíritu de Dios que tenía sobre él. Rompimiento del Espíritu. Escucha bien esto, porque la Biblia me habla de un hombre llamado Sansón, un hombre normal. Había una palabra sobre él, pero dice la palabra de Dios que cuando el Espíritu de Dios venía sobre él, aquel hombre entraba en una dimensión tan fuerte que dice la Biblia que con la quijada de un asno mató a 1000 hombres, él solo, peleando en una guerra, en una batalla. 1000 hombres. Entonces, ¿qué es lo que significa el Espíritu? ¿Qué capacidad tiene el Espíritu de darle al hombre? Yo pienso que esta iglesia está llamada a un gran avivamiento. Escucha bien, hoy me dijeron, ya no digas que viene un avivamiento, di que ya el avivamiento está aquí. Y esa es la palabra que hoy se declara en este lugar. Ya ese avivamiento está aquí, está aquí, está aquí, está aquí. Ahora, ¿qué es lo que marcaba la diferencia? Vea la dimensión en la que entró Sansón por el Espíritu Santo. Dice que cuando venía su unción mataba gente, pero después quedaba normal otra vez. No es que se le hable de una visión de avivamiento, porque ya está. No es que vamos a esperar un avivamiento, es que el avivamiento ya está. Pero eso lo hace el Espíritu Santo de Dios. Yo creo firmemente que si el avivamiento ya está, es que necesitamos una sola cosa: un rompimiento del Espíritu. Porque Él camina donde tú caminas, Él va donde tú vas, Él ve donde tú ves, Él abre la puerta donde tú caminas. Pero falta una explosión, falta un mover, falta una gloria, falta algo, falta una chispa que desate una gloria. Y es lo que yo quiero provocar en alguien en esta hora: que no quede igual, que no quede conformando que el Espíritu de Dios está allí. Algo tiene que suceder en tu vida. Escuchen lo que dice la palabra. Y el Espíritu de Dios se movía. Pero yo me di cuenta de una revelación aquí, vea. Se movía el Espíritu de Dios. Hay un movimiento del Espíritu que se está moviendo. Pero escucha bien, mientras el Espíritu de Dios se estaba moviendo sobre la tierra, no ocurría nada en la tierra. Porque hay gente que se han acostumbrado solamente al mover del Espíritu, pero no han experimentado el poder del Espíritu en ellos. Y es donde Dios te quiere llevar. No te quedes en el mover. Tiene que haber un rompimiento del Espíritu de Dios para que algo suceda en tu vida. Yo le voy a hablar de alguien donde el Espíritu de Dios se movía, pero después hubo un rompimiento en él y caminaba después en ese poder. No es otro que Jesús de Nazaret. Ya usted lo sabe ya. Usted sabe lo que dice la palabra de Dios.
se movía. ¿Cuántos tienen el Espíritu Santo aquí? Vea lo que dice aquí. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió a Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Ahí está. Dice que fue llevado, tenía el Espíritu. Tenía tanta unción que los fariseos, los doctores, se quedaban sorprendidos de cómo él predicaba cuando era un niño, cómo preguntaba, cómo enseñaba. Lo que él decía era un misterio tremendo. Pero Jesús no se quedó allí. Jesús tenía el Espíritu. Pero vean lo que dice. Él se va al desierto a ayunar en ese nivel. Pero en el verso 14 más adelante dice: y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. No es lo mismo caminar en el Espíritu o tener el Espíritu que caminar en el poder del Espíritu. Diga conmigo: poder. Escuche bien, porque no lo quiero emocionar. No quiero predicarle algo así acelerado que no me entienda. Porque vea, cuando hablamos de misterio del Espíritu Santo, vea cómo opera el Señor. Porque tú tienes que saber cuál es el paso próximo en tu vida. Tú tienes que saber cuál es el próximo mover. Tú tienes que saber cuál es el próximo movimiento del Espíritu de Dios en tu vida y en tu ministerio. Porque los discípulos, dice la palabra de Dios, que Jesús sopló en ellos. Dice la Biblia que cuando Jesús estaba en la tierra, le dijo: reciban el Espíritu Santo de Dios. Y a través de recibir eso, vino en ellos el poder de liberación. Vino en ellos los milagros. Vino en ellos la ciencia, la palabra. Ellos venían contentos. Señor, los demonios se sujetan en tu nombre. Señor, sanamos a mucha gente. Wow, eso es tremendo. ¿Sabe que había en ellos? Un mover del Espíritu. Había un mover en ellos nada más. Solamente el Espíritu se movía en ellos. Cuando ellos iban a un lugar, había milagro, había liberación. Pero Jesús les dijo: ya va, ya va, ya va. Yo sé que en su vida se mueve el Espíritu. Yo sé que tienen dones. Yo sé que le di el Espíritu Santo. Pero hay algo más que ustedes necesitan. Lo mismo que yo recibí, porque yo me moví en esa dimensión y fui al desierto y vine en el poder. Fui en el Espíritu y vine en el poder. Así que lo mismo que me sirvió a mí, lo necesitan ustedes. Por eso él le dijo: quédense orando en Jerusalén hasta que sean investidos. ¿De qué? ¿De qué dijo? ¿De qué? De poder. ¿De qué vino Jesús caminando? En el poder que necesitaban los discípulos. Caminar en el poder del Espíritu Santo de Dios. Que necesitas, profeta, que necesita adorador, caminar en el poder del Espíritu. No te quedes en el mover nada más. No te quedes en los milagros. No te quedes en la ciencia. No te quedes en: ay, Dios me reveló, ay, Dios me habló, ay, vi una luz, ay, vi una visión, un sueño, escuché una voz audible. Hay una dimensión en la que Dios quiere meter al pueblo de Dios. Y eso solamente ocurre cuando hay avivamiento ya presente. Nadie puede hablar de poder del Espíritu si primero no hay un avivamiento. Porque el avivamiento trae el despertar. El avivamiento trae la revelación. El avivamiento trae la conexión. El avivamiento trae la guianza. El avivamiento trae la revelación y la impartición del Espíritu. Y cuando alguien recibe la visión del avivamiento, la impartición, y la pone por obra y empieza a meterse en la dimensión del Espíritu, es que accede al poder que tiene el Espíritu de Dios. Y le vengo a decir a alguien: el poder está aquí, listo para derramarse sobre alguien. El poder está aquí. Gente que ya entendieron el avivamiento, gente que ya entendieron la dimensión en la que Dios lo quiere llevar. ¿Qué está diciendo usted, pastor? Que esa dimensión de caminar en el poder del Espíritu solo es para gente de avivamiento. Sí. Usted no va a ver a alguien que venga frío de la carne a que se meta de una vez en el poder del Espíritu. Eso tiene un proceso, tiene una revelación, tiene una insistencia, tiene un rompimiento en el Espíritu. Tiene que haber una intervención de Dios con respecto a esa persona y a lo que Dios quiere hacer. Y usted se da cuenta de la dimensión en la que caminaban los discípulos antes del día del Pentecostés. Y usted se da cuenta después del Pentecostés que todo cambia. Cambia tanto así que el libro de Juan termina hablando de Jesús. Y Jesús hizo esto, y Jesús hizo aquello, y Jesús hizo esto, y Jesús hizo aquello.
Dese cuenta dónde estamos, en qué atmósfera y a dónde Dios quiere llevar la iglesia. Y el libro de los Hechos continúa hablando de Jesús. El capítulo 1, Jesús esto, Jesús aquello, Jesús se fue para arriba, para el cielo. Pero cuando llega al capítulo 2, que desciende el Espíritu de Dios en el Pentecostés, ahí ya no se habla más de Jesús. Ahí se empieza a hablar del Espíritu. Y el Espíritu de Dios hizo esto, y el Espíritu de Dios hizo aquello, y el Espíritu de Dios se movió aquí, y el Espíritu de Dios hizo esto, hizo aquello. Entraron en la dimensión del poder del Espíritu Santo. Y cuando tú lees las hojas de Mateo, lee la de Juan, lee la de Marcos y lee la de Lucas, Señor, muchos enfermos fueron sanados y muchos endemoniados se sujetaron en tu nombre. Pero usted ve ahí un relato de quién se sanó, qué hicieron, dónde se manifestó, cómo fue aquello. Pero cuando usted ve la obra del Espíritu en el Nuevo Testamento, usted empieza a ver los detalles del Espíritu. Porque entonces viene uno que había un brujo que estaba fastidiando a los discípulos, y Pablo, lleno del Espíritu, le dijo: ahora queda ciego en el nombre de Jesús. Y quedaba ciego. Entonces sí se ve la manifestación del Espíritu. Ya el Espíritu empieza a ser visible. Ya el Espíritu no era un mover, era el poder del Espíritu en acción en el libro de los Hechos. Y le digo algo, ese capítulo de los Hechos no se ha cerrado, todavía está abierto, porque la era de la iglesia no ha pasado. Usted y yo vamos a cerrar el último capítulo del libro de los Hechos, del libro del Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué? Porque usted dice eso, pastor, que nosotros vamos a escribir el último capítulo del libro de los Hechos y ya el libro se cerró. Escucha bien, porque estamos hablando de una era, estamos hablando de un tiempo. La iglesia inició con los apóstoles y comienza la era del Espíritu. Y esa era del Espíritu nos va a ir llevando hasta que se cumpla la profecía de Joel. Cuando Joel dijo: en los postreros días, que está hablando de los últimos, en el último tiempo, en los postreros días, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Quiere decir que estamos esperando el mover de Dios más grande que se ha conocido en el último tiempo. Estamos esperando el mover de Dios que se va a derramar en el gran avivamiento, porque la iglesia no va a caminar en el mover, va a caminar en el poder del Espíritu Santo de Dios. Es diferente la palabra poder que aparece allí de lo que Dios le dice a Jesús que ellos van a recibir. Es una palabra que aparece en griego, dunamis, que es la raíz de la palabra etimológica dinamita. ¿Saben lo que significa dinamita? Es algo explosivo. Es aquello que perfora la piedra caliza fuerte, donde están perforando debajo de la tierra, y a través de unos dispositivos de explosivos rompe la roca hasta pulverizarla. Y es lo que viene a hacer el Espíritu de Dios en nuestra vida. Por eso cuando yo le hablo de un rompimiento del Espíritu, le estoy hablando de dunami, le estoy hablando de poder, le estoy hablando de explosión del Espíritu. Cuando viene en la vida de alguien, es para cambiarlo, es para transformarlo, es para que no siga siendo la misma persona, es para que sea cambiado, transformado. Y tiene un propósito eso. ¿Cuál es? Que se cumpla lo que Dios quiere hacer contigo. Es con el poder de Él que lo vas a lograr. Es con el poder de Dios que lo vas a llevar adelante. Es con su poder que vas a llegar a cumplir el ministerio al cual Dios te ha llamado. Así que cuando el Espíritu de Dios intervino, usted se da cuenta de lo que Él hace, porque la gente nunca queda igual. Yo no sé cuánto han experimentado el haber contristado al Espíritu Santo. Yo no sé cuánto han experimentado una caída y el hoyo que queda en el espíritu del hombre cuando el Espíritu de Dios se va de él. Y yo no sé cuánto pueden marcar la diferencia de cuando aceptamos a Cristo y el Espíritu de Dios viene. Sentimos un cambio, una transformación, y siempre hay un lamento: ¿por qué no lo conocí antes?
¿Por qué antes no me recibí? ¿Por qué antes no busqué este camino? ¿Por qué? Porque hay un antes y después en la vida del hombre. Estábamos desordenados y vacíos. Estábamos desordenados y el Espíritu de Dios se movía por allí llamándonos. Se movía por allí dándonos una palabra. Se movía por allí tocando a nuestra puerta. Hasta el día que decidimos dejarlo entrar, comenzó un trabajo. Pero vea, eso no queda allí. Dice la Biblia que el que comenzó la buena obra en nosotros la irá perfeccionando. Recibiste al Espíritu, pero ahora tienes que perfeccionarlo hasta que alcances el poder, hasta que alcance la gloria, hasta que alcance la unción, hasta que alcance el mover del Espíritu de Dios en tu vida. Y vea, pasa algo tremendo. Porque cuando esta gente, que fueron los apóstoles primitivos, recibieron esa unción, su vida nunca más fue la misma. Aquí tengo una revelación de Dios. Vea que no era cualquier cosa lo que Jesús le estaba dando. Yo creo que si Jesús le ofrece panes y peces a estas 500 personas, hubiesen perseverado allí. Yo creo que si le hubiese prometido un reino terrenal, ellos hubiesen permanecido allí. Yo creo que si le hubiese prometido que lo iba a libertar del yugo romano, ellos hubiesen quedado allí, insistiendo, porque era lo que ellos anhelaban. ¿Sabe qué anhelaban ellos? Saciar sus necesidades inmediatas. Escucha bien, hombre y mujer de avivamiento. Porque si no hay un precio a pagar, ese avivamiento lo verás, pero no lo vas a palpar. Y Dios está llamando a gente que se metan en el fuego del Espíritu. Tiene un sacrificio, tiene un fuego, tiene algo que pagar. Y escucha, Dios no le estaba prometiendo nada de ellos terrenal, porque si no se hubiesen quedado a los 500, lo aseguro. Si Dios le hubiese dicho, mira, yo le voy a sentar a usted a la derecha y usted a la izquierda, el que se quede conmigo se hubiesen quedado. Si Jesús le hubiera dicho, el que se quede conmigo ahí 10 días ahí orando, le voy a dar una cesta de pan y una mara de pescado, se hubiesen quedado. Mira, el que se quede ahí, lo voy a poner en el reino mío allá, a hacer una obra específica, se hubiesen quedado. Pero ¿sabe por qué no se quedaron? Porque le habló de algo espiritual, le habló de un poder, le habló de un dunamis, le habló de presencia, le habló del Espíritu, le habló de presencia de Dios en su vida. Y ¿sabe qué? La mayoría de la gente no recibe porque han despreciado al Espíritu de Dios, que es lo más bonito, que es lo más grande, que es lo más poderoso que hay. Gente que no le hace caso. La gente se ha conformado al talento, se han conformado al don, se han conformado a lo que han predicado hasta hoy, se han conformado a lo que han visto en YouTube, se han conformado a lo que le han enseñado en el instituto teológico. Pero hay algo más allá. El Espíritu de Dios es una dimensión en la cual tienes que entrar. No te quedes allí. Escucha la dimensión donde va a entrar el ministerio. Ya el avivamiento está. Había una multitud, yo leía en el libro de Marcos antier cuando prediqué, que me quedé sorprendido con eso. Vean lo que dice la Biblia. En el libro de Marcos, cuando está empezando, dice que sanó a muchos enfermos. Todos los que le traía fueron sanados. Y todos los endemoniados que le trajeron quedaron libres. Vean lo que dice la Biblia. Y toda la ciudad fue hasta donde estaba Jesús. Quiere decir que el nivel de avivamiento que tenía Jesús era capaz de trasladar una ciudad de un lugar al otro. Donde estuviera Jesús, allí se movía la ciudad. Imagínense nosotros aquí en varios puntos que nos pongamos allá arriba en el viaje de Upata y la gloria de Dios caiga y toda la ciudad se vaya allá. Y después nos vayamos allá al viaje de Ciudad Guayana y toda la ciudad se vaya a aquel lugar. Imagínense, eso es lo que pasaba con Jesús. Pero me llama la atención algo. Ellos estaban allí, pero ellos no tenían la revelación de qué era el Espíritu de Dios. Ellos iban para ver los milagros. Ellos iban para ver el mover de Dios. Quiere decir que las multitudes muchas veces opacan el mover de Dios en la vida de alguien. Porque estamos hablando de que ya aquí hablamos de multitud. Ya la iglesia hablamos de 600 personas. Pero próximamente, escucha bien lo que dice el Espíritu Santo de Dios. Por revelación del Espíritu, el Señor me dijo: los tizones están dispersos. Los tizones están dispersos en diferentes lugares. Escucha, por el Espíritu de Dios, los tizones de avivamiento
avivamiento de este ministerio van a ser convocados por el Espíritu de Dios, y los tizones que están en diferentes lugares se van a unir aquí en oración, en el fuego del Espíritu, y algo grande va a suceder en ese nivel de oración. Y el Espíritu de Dios me llevaba. ¿Qué pasó aquí? Porque tenemos que entender la palabra. Vea lo que dice la Biblia. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas. ¿Según quién? El Espíritu Santo. Hay gente que habla en lengua y no sabe que es por el Espíritu de Dios que habla lengua. Hay un desconocimiento muy fuerte aquí. Según el Espíritu Santo le daba que hablase. Aquí es donde viene la revelación. Pastor, ¿qué está hablando usted de esos tizones? Escucha bien. Multitudes. La ciudad completa se movía donde estaba la gloria de Dios. Pero recibieron solo 120. Los 500, las multitudes se fueron quedando, hasta que quedaron solamente los tizones. Es estratégico. Es estratégico. Y ellos caminaban en una dimensión de avivamiento. El avivamiento comenzó con Jesús, cuando empezó a sacar demonios, cuando empezó a romper cadenas, empezó a hacer cosas sobrenaturales. Escucha bien la dimensión en la que Dios quiere meter al ministerio, porque es la visión que viene de aquí en adelante. Comienza esta dimensión. Escucha esta atmósfera. Ellos querían salir a predicar. Ellos estaban listos para ir a evangelizar en todas las naciones. Y es Jesús el que les dice: no vayan. Ahora vea, no voy a contradecir la palabra. Jesús los envió a ellos a predicar también. Y ellos fueron y predicaron. Y dice la Biblia que vinieron con gozo. Y después envió a 12. Y dice que luego envió a 70. Ya yo mandé a los 12 y ya yo mandé a los 70. Pero ahorita el ministerio va a esta dimensión. ¿Cuál es? En la que Jesús le dijo: no vayan a predicar, no salgan todavía, quédense allí. ¿Cuál es la dimensión? No es que no vamos a predicar, es que esos tizones que estaban allí llamados para el gran avivamiento, estos 120 necesitaban un equipamiento más efectivo para la vida del ministerio que ellos iban a desarrollar. Jesús sacó cuenta con la unción y con el mover del Espíritu cuántas almas se pueden ganar. ¿Qué pueden hacer en Dios esta gente? ¿Qué pueden hacer solamente con la unción que tiene? Pero si reciben el poder, todo va a cambiar. Va a ser un nivel poderoso, un nivel grande. Por eso eran 10 días nada más que Dios los detuvo para que orara. Y ellos se metieron esos tizones a orar. No se pusieron aquí a echar cuentos. No se pusieron a echar chistes. No se pusieron a ver para los lados. Yo me imagino que cerraron la puerta. Yo me imagino que estaban en ayuno. Yo me imagino que vigilaban y pedían una sola cosa. ¿Alguien me puede decir qué pedían ellos? Lo que Jesús le había prometido: y recibiréis poder. Esa gente se metieron allí. Dame el poder, dame el poder, dame el poder, dame el dunamis, dame el dunamis, dame el poder, 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 dame el poder. Es una locura pedir algo diferente a lo que Dios nos está diciendo. ¿Por qué usted cree que yo lo que hablo es de avivamiento? Avivamiento, porque eso fue lo que Dios me dijo. Avivamiento. Por eso es que oramos por avivamiento. Esta gente oraron por lo que se les encomendó. Y se metieron a tal profundidad que en 10 días los tizones ardieron. Llegó la hora de que los tizones, escucha bien, los tizones de avivamiento se unan en el Espíritu a un clamor de intensidad, diciéndonos: ya vemos el mover, ya vemos la unción, ahora queremos el poder, queremos el dunamis, queremos la explosión de gloria. Ya el avivamiento está aquí, queremos el power, el dunamis de ese avivamiento. Y ellos provocaron algo. Ellos provocaron algo tal día como hoy. Vea, ellos se metieron a orar. Fue la clave del avivamiento de ellos. Y la clave de la atracción del Espíritu. Diga conmigo, el Espíritu es como un imán. Porque el Espíritu lo atrae en la oración y la santidad. Y el Espíritu de Dios en la madrugada trataba conmigo. Escucha bien esta palabra: santidad.
¿Qué es santidad? ¿Cómo usted llega a un nivel de santidad? ¿Cuántos quieren saberlo? La Biblia dice apartado, separado. Hemos tenido conceptos de lo que es la santidad, pero yo quiero darle una revelación de lo que es santidad. Porque esta revelación me costó orar hasta la madrugada esta mañana. Y una voz me levantó del piso donde estaba y me dijo, como en el Pentecostés. Wow, me sacudió, pero me dejó confundido porque no me dijo nada. Dios mío, explícame algo. Y el Espíritu en la madrugada me decía así, vea, de la santidad para alcanzar niveles poderosos en Dios. Escucha bien esto. Porque en la mañana Dios trató conmigo primero. Hubo un trato de Dios en la mañana, luego uno en la tarde y en la noche vino la revelación. Desde temprano. Hay un joven que se me acercó muy temprano en la mañana. Pero esta persona tomó algo que no era de él. Algo que ya estaba deshecho. Algo que ya no se iba a usar, pero está en un lugar donde tiene su dueño. Estaba deteriorado, usado ya. Y él dice que él lo vio y como vio que estaba desgastado, él se lo llevó. Y en la mañanita me dijo, pastor, vengo a pedirle perdón. Me llevé esto. Y eso me costó la comunión del Espíritu de Dios anoche. En toda la noche intenté orar y no pude. Y cuando le pregunté a Dios, ¿por qué no te siento? ¿Por qué no recibo? ¿Por qué en toda la noche no sentí tu presencia, tu revelación? El Espíritu le habló. Lo que hiciste me contristó. Y él vino en la mañanita rápido a pedir perdón, porque quiere estar activo con el Espíritu. Escucha bien lo que me dijo el Espíritu. Eso fue en la mañana. Eso fue en la mañana. Después vino un trato de Dios en la noche. Y en la madrugada el Señor me dice así, ¿sabe qué? Es una persona que camina en santidad. Una persona que en todo su diario vivir, trata en todo lo posible de no contristar al Espíritu de Dios con absolutamente nada. El día que lo logre, ese día vas a caminar en un nivel de santidad, de poder, de gloria y de revelación del Espíritu. Es tan fácil como esto, vea. Cuidadito con lo que ve, cuidadito con lo que oye, cuidado con lo que habla, cuidado con lo que piensa, cuidado con lo que hace. Por una sola cosa lo vas a hacer, para agradar al Espíritu de Dios. Porque si lo agradas a Él, agradas al Padre, agradas al Hijo y agradas al Espíritu Santo, y ahí estás en santidad, ahí caminas en obediencia. Que donde usted pise la tierra, el Espíritu de Dios la pisó también. Que donde usted abrió la boca y dijo a su nombre, el Espíritu de Dios diga, aquí estoy. Cuando usted diga milagro, el Espíritu diga, aquí estoy. Cuando usted diga liberación, el Espíritu diga, presente, aquí estoy, si no me han visto. ¿Cuánto oran por milagro y no pasa nada? ¿Cuánto oran por liberación y no pasa nada? Yo he visto gente que le han orado un endemoniado y le agarra la mano un dolor hasta que le llega por aquí, por el corazón. Y después que salir corriendo, orarle, fuera demonio, pum, y quedan libres y vomitan algo. Porque el Espíritu de Dios no estaba ahí. Por desobediencia. Lo mínimo así que usted haga puede contristar al Espíritu Santo. Por eso no todo el mundo hace de esos niveles de poder. Eso es más poderoso lo que yo le estoy dando a usted. Que usted se pele la rodilla 8 horas orando hasta la mañana, y cuando se pare vaya y contrista al Espíritu. ¿Qué hizo? No hizo nada. Porque está echando en un saco roto. Y esta dimensión donde el Espíritu nos quiere llevar, está hablando de gente de rompimiento. Para el Espíritu hacer rompimiento a través de ti, tiene que estar en una dimensión de santidad absoluta y en un nivel de comunión poderoso con Él. Y es donde Dios te va a llevar del mover al poder del Espíritu de Dios. A su nombre. Porque dice la Biblia que viene una trompeta que va a sonar. Y cuando esa trompeta suene, la iglesia de Jesucristo será levantada desde la tierra
por el poder del Espíritu Santo para presentársela a Jesucristo. Comienza con el Espíritu y termina con el Espíritu. Y vivimos por el Espíritu. Así que desde hoy en adelante, tome más en serio el Espíritu de Dios en su vida. Téngalo presente, hágalo real, párpelo, hable con Él, viva con Él, gócese en su presencia. Eso es lo que Él demanda, porque sin Él no hay avivamiento. Por eso honrémosles a Él, vivamos por Él, busquemos su llenura, busquemos su fuerza, su fortaleza y su poder.